Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. La semana que terminó fue una semana de mucha información vinculada a la situación de la justicia. Empezamos con el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, donde se confirmaba el retiro de visas sobre jueces sin presentar los nombres. Y en el comunicado decía textualmente, y algunos individuos vinculados a los sectores judicial y legal. Hablaba de la lucha contra la corrupción, hablaba de que si hay corrupción en el sector público, obviamente hay un privado que acolita o que forma parte de esa corrupción. Así empezamos la semana. El Consejo de la Judicatura el pasado martes hizo un anuncio respecto de solicitar información a los jueces sobre si efectivamente les retiraron o no las visas. El miércoles, el Contralor General del Estado subrogante Carlos Riofrío anunció el inicio de un nuevo examen especial sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces. El jueves tuvimos el informe de Human Rights Watch que daba cuenta justamente de la situación de la justicia, con una crítica a lo que está pasando en Ecuador. Y no contentos con eso, el viernes cerramos la semana con el anuncio del presidente de la República de que está pensando en convocar en 2023 una consulta popular sobre los temas de la administración de justicia. O sea, todo esto marcó la semana que terminó. Y esto lo vamos a analizar a esta hora con la jurista Paulina Araujo. Ella es académica, penalista. La tenemos conectada de forma telemática. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda su audiencia. Gracias, doctora. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, vamos a generar justamente este diálogo con nuestra invitada. Y quiero pedirle primero una valoración general para luego ir particularizando algunos temas, pero he hecho una mirada rapidísima a lo que pasó durante la semana anterior, dejando a la justicia en el ojo de la tormenta. ¿Cómo le vio usted, doctora? Bueno, pienso que la situación de la justicia y que está en el ojo de la tormenta no es algo solo de la semana pasada. Lamentablemente, esta situación de una justicia en la cual no tenemos confianza, porque esa es la lectura social, porque vemos o que nos llega información de afuera que demuestra que junto a delitos que se ha cometido ha habido un contubernio, al parecer, con ciertos operadores de la función judicial, ¿no? También ponerle en contexto esta situación del retiro de visas, que en enero se refirió a ciertos funcionarios judiciales y también abogados en libre ejercicio, pero ya desde diciembre nos alertaron que a ciertos oficiales de policía había ocurrido lo propio, ¿no? Retirarles el visado americano. Situación que no debería tener la relevancia en el ámbito de saber quién es culpable, quién no, quién cometió anomalías, porque es una decisión soberana de los Estados Unidos. Pero ya en los hechos sabemos que necesitamos que de afuera nos digan que ha ocurrido tal o cual situación, porque nuestra justicia o llega tarde o cuando llega, luego emite decisiones que simple y llanamente no llegan a ser ejecutadas y los responsables se sienten, aún ya con sentencia, amparados por un velo de impunidad, ¿no? Doctora, buenos días. ¿La solución entonces es una consulta popular como anunció el presidente de la República para reformar el sistema judicial en el país? Belkis, muy buenos días. Muchísimas gracias por su pregunta. Muy oportuna, porque en el Ecuador se piensa que anunciando que va a haber o cambio de leyes o una consulta popular, tratar de mandarnos el mensaje de que cambiamos permanentemente, que el Ecuador necesita refundarse cada cierto tiempo y esa es la varita mágica para la solución de los problemas. A mi criterio, a través de una consulta popular, no veo qué podamos decidir los ecuatorianos para que en la realidad la justicia funcione mejor. Cuando quizás el problema está, primero, preventivamente. ¿Preventivamente en qué sentido? ¿Qué personas están accediendo a la función judicial para ser juezas, jueces, fiscales? Ahí está un gran cuestionamiento, porque si no hay una motivación por parte del Estado ecuatoriano para que los mejores profesionales y con vocación de servicio, aquellos con coraje,
que van realmente a administrar justicia y no van a sucumbir a presiones internas o externas, sean los que tomen las decisiones. Usted podrá tener 1001 consultas populares, pueden cambiar la ley procesal penal, procesal civil, la que usted guste. Pero en el Ecuador el problema no es ese. El problema es quiénes están al frente de tomar las decisiones, esto sin pretender generalizar, porque hay funcionarios judiciales de primera. Pero adicionalmente, lo que decía Fabricio al inicio, en toda trama de corrupción o una desinstitucionalización del Estado, usted tiene privados que interactúan y que quieren generar esta distorsión y funcionarios que se someten a aquello, ¿no? Yo no pienso que una consulta popular, que nos preguntaran cosas obvias, que la gente diga sí, quiere mayor justicia, sí, quiere que los responsables de delitos vayan a la cárcel, sí, por supuesto que queremos, pero aún así, leyes tenemos, un marco jurídico tenemos, el problema es que no se aplica a todos por igual. Y esa lectura ya no solo es interna, sino que incluso Human Rights Watch nos está indicando que hay una situación en que las instituciones no están funcionando de la manera esperada, ¿no? Y eso es lo que nos duele y es lo que nos preocupa. Claro, a ver, doctora, hagamos una mirada retrospectiva, porque resulta que en este país cada cierto tiempo se habla de revolucionar o reformar la administración de justicia. Yo me acuerdo que hasta antes del año 97 o del año 98, antes de la Constitución reformada por la Asamblea Constitucional de Sangolquí, resulta que el Congreso Nacional tenía capacidad de fiscalización y de control político sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, los magistrados eran llamados a comparecer a las comisiones del Congreso Nacional y el Congreso elegía magistrados de la Corte. O sea, se convertía en una forma directa, no camuflada, directa, del poder político metiendo sus manos en la administración de justicia. En el año 97, tras la caída de Bucarán, nos convoca una consulta popular para legitimar la caída de Bucarán y la asunción del presidente interino Fabián Alarcón, y entre otras cosas nos preguntaron a los ecuatorianos si queríamos que los políticos sigan metiendo sus manos en la justicia. Los ecuatorianos nos pronunciamos que no queríamos que el Congreso siga eligiendo a los jueces. El Congreso interpretó esa resolución o ese pronunciamiento popular señalando, bueno, la gente ya no quiere que elija el Congreso, lo vamos a hacer por última vez. Entonces, en el año 97, por última vez, el Congreso Nacional integra la Corte Suprema de Justicia. Y de allí, con la Constitución del 98, se abre este mecanismo de cooptación para que sea la propia función judicial la que termine autodepurándose o depurándose, incluso eligiendo jueces de 3 vertientes, que era la cooptación, la docencia universitaria, el libre ejercicio profesional y la carrera judicial. Eran las vertientes de la cooptación. Eso se vino abajo con el advenimiento de la Pichicorte en esa resolución inconstitucional de diciembre del año 2004. Luego tuvimos la Comisión Estarelas, después tuvimos la Asamblea Constituyente de Montecristi, luego tuvimos la consulta popular del 2011, luego tuvimos la consulta popular del 2018 y ahora tenemos este anuncio del presidente de la República. O sea, me extiendo un poquito en esto, en esta reflexión, doctora, para mostrar de que como cada cierto tiempo resulta que el poder político de turno pasó antes, pasa hoy, seguramente pasará mañana, trata de ingeniárselas para de alguna manera incidir en la administración de justicia. ¿Cómo le ve usted, doctora? Sí, es que basta ver nuestra historia constitucional. Lamentablemente, gobierno que entra o en un mensaje político de que al cambiar una constitución, al cambiar una norma, al hacer una consulta popular, se va a dar solución a los problemas, y la propia historia nos dice que no es así. Porque aún cambiando ciertas estructuras debieron estar mal. Nos damos cuenta que cuando tenemos reglas, simple y llanamente, desde el poder, no se cumplen. Esa es la lamentable situación del Ecuador. Insisto, leyes, regulaciones, un marco jurídico para enfrentar inconductas en el Ecuador, bueno o malo, lo tenemos. El problema es que no se acata o no se acata con todas las personas por igual. ¿Qué sensación también hay de la justicia? Que hay ciertos casos que sí tienen atención prioritaria, es más, tienen un seguimiento a través de los medios de comunicación,
pero hay otros que duermen el eterno sueño de la ya intolerable paciencia que se pide a las personas que están requiriendo justicia por parte del Estado. Y eso, el ciudadano común, es lo que nota, siente una desconfianza de que al parecer la justicia va de la mano con el poder. Si está con el poder, la justicia caminará, incluso protegerá a ciertas personas, pero si no es así, el ciudadano se queda totalmente desprotegido, porque su causa no es prioridad. Su expediente no es algo a lo cual le dedicarán el tiempo y responsabilidad suficiente a los operadores de justicia. Y usted piense algo que, si bien se lo dice, pero parece que no se lo aprende adecuadamente. El primer acto de corrupción que usted va a encontrar en la función pública son las personas que no tienen la formación suficiente para el cargo para el cual están asumiendo. Ahí ya tenemos un paso tremendamente complicado. Y usted ha puesto el dedo en la llaga en algo muy interesante, la forma de nombrar las autoridades. Porque también nos hacen creer que ya no nombra el Congreso, ahora se nombra de tal o cual forma. Luego también con Montecristi es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquel que va a proceder a nombrar a las autoridades de control. Dígame usted qué ha cambiado. ¿Por qué? Porque el problema está en quiénes se presentan, a quienes motiva el Estado ecuatoriano para que quieran servir en el Ecuador. Pero yo le quiero, doctora, le quiero añadir justamente en este comentario. ¿Se justifica que el presidente de la República hoy anuncie una nueva consulta popular, como pasó en 2011, como pasó en 2018, que hoy se vuelva a anunciar una consulta por los temas de justicia? ¿Se justifica eso? ¿Es la única alternativa? Con todo respeto, no, porque eso nos sigue postergando el problema. En el Ecuador siempre vivimos o de declaratorias de emergencia o de promesas de que a futuro se va a cambiar. Nos venden la idea que no, ahora con la consulta popular se van a dar cuenta que la justicia va a cambiar. Yo me pregunto, ¿cómo pueden cambiar la justicia a través de una consulta popular? Si es la institucionalidad como tal la que no está respondiendo de forma adecuada. No está respondiendo en ciertos casos con la prontitud que debe y ante todo, que cualquiera de nosotros sepamos que si hay algún problema judicial, vamos realmente a recibir una respuesta justa. Hasta que esa lectura de creer en nuestros órganos de justicia, de todos nosotros, no tenga una respuesta positiva, de decir me quedo tranquilo, queda en manos de la justicia y la justicia va a responder, no habrá consulta popular ni modificación de normas que sean viables o que sirvan. Porque usted ve grandes profesionales en el Ecuador que los hay. Si usted le pregunta, ¿tendría usted interés en ser juez, en integrar los órganos de justicia, en dar sus servicios en favor del país? ¿Qué le van a decir? No quiero. Porque o van a recibir presiones y renunciarán a la semana, o simple y llanamente sienten que una persona o un pequeño grupo de personas que quieran hacer lo mejor no van a poder contra un sistema que al parecer está entregado a intereses ocultos. Y esto lo digo, narcotráfico, grandes grupos delictivos que manejan delitos económicos y de los cuales a veces no hay la inteligencia desde la función judicial suficiente como para descubrir lo que ha pasado. Y ahí tienen que pedir cooperación internacional, ¿no? Esta lectura de lo que hemos vivido la semana anterior nos demuestra que parece ser debemos esperar que de afuera nos jalen las orejas o nos cuenten qué es lo que ha estado pasando a vista y paciencia de las autoridades del Estado. Doctora, en este sentido, ¿cómo devolvemos la confianza a nuestra institucionalidad, al sistema de justicia como tal? La respuesta quizá pueda parecer obvia, usted ya manifestaba, tenemos leyes, hay que cumplirlas, quienes postulen en este caso para estos espacios de poder en el caso del ámbito de la justicia, lo que hay que cambiar es esta aparente injerencia que existe y ahí ¿cómo lo hacemos? En esta discusión tal parecería que se vuelve un círculo vicioso. Claro que sí, la respuesta no es fácil.
Ya le digo, no es una varita mágica de que digan cambien el Código Orgánico de la Función Judicial, cambien el COI o cambien la cabeza de tal o cual institución. El problema es que al parecer no se sabe desde el poder abordar la problemática y nos siguen vendiendo el postergar. No, ya van a ver, a futuro vamos a cambiar. O también decirle que todo está perfecto, negar una realidad de que la justicia sigue con muchos traspiés. A veces se toma un caso que en un momento político e histórico satisface a cierto grupo y dicen, ya ven la justicia que bien que funciona. Pero la justicia no solo está para el tratamiento de esos casos, sino absolutamente todas las causas deberían tener la misma importancia para los operadores de justicia. Ahora, desde el órgano rector de la justicia, que se entiende no tiene injerencia en las decisiones, pero sí en la parte administrativa, se dejó el Consejo de la Judicatura el momento que la Embajada Americana, con todo su poder soberano en los Estados Unidos, anuncia un retiro de visas. El Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que entiende? Que les pide a los funcionarios, dígame si su visa ha sido revocada. Como que prácticamente la revocatoria de una visa supondría que una persona, si la tiene, es impoluta, y si le han retirado la visa, es de mala conducta. Cuando lo que se esperaría, mire, con detalles tan pequeños, y esto nos aleja de la discusión de la corrupción, falta de institucionalización, injerencia aún del poder político, y no con eso quiero decir el poder político que esté en la cabeza, pero poder político lo hay, aún sin tener hoy por hoy poder, pero al parecer siguen manejando los hilos de ciertos expedientes. Mira el Consejo de la Judicatura, para mejorar la justicia y acceso a todos, ¿qué ha hecho por implementar el expediente electrónico? Yo me pregunto, se lo digo, en el ámbito de libre ejercicio, sentimos que la justicia, aún en la parte más sencilla, que es lo operativo, tenemos un correcto acceso, un buen funcionamiento, nos damos cuenta que no. No me diga que todavía tienen esos juicios como era antes, con ese montón de cuerpos y en esas carpetas que les ponen ahí con piola, les unen las hojas con piola. ¿Y la digitalización? Pero todavía tienen eso. Y ahora, si es que usted quiere ir a revisar un expediente, si tiene suerte lo revisa el mismo día, porque es la fila primero para el archivo. Rogar que en el archivo no le digan, uy, no, el funcionario está en teletrabajo, no está, o el expediente lo tiene el juez, no lo puede revisar. O sea, hay ciertas cuestiones totalmente arcaicas y eso también denosta, disminuye, por no decir violenta totalmente el derecho a la defensa de las personas. Litigar en el Ecuador se ha vuelto en una tortuosa tarea, especialmente los profesionales que estamos dependiendo de nuestros clientes y no aceptamos un no como respuesta de la función judicial. Demoras, retrasos. Y usted ve el órgano que administra la función judicial, que debería estar en estos temas operativos. Al parecer lo que le interesa o lo que le interesó la semana pasada es que le rindan cuentas a quien han revocado la visa americana. Entonces, si usted se da cuenta, lo que en verdad debería preocupar al Estado ecuatoriano y en el ámbito de la justicia es desde lo operativo, adicionalmente una muy buena selección de los mejores ecuatorianos que, insisto, no solo los que tengan credenciales académicas, sino personas de conducta impoluta y personas con carácter, que no van a doblegarse ante ningún poder, ni público ni privado, y que van a fallar en derecho para hacer justicia. Oiga, doctora. ¿Se ha preocupado de eso el Consejo? ¿Nos hemos preocupado los ecuatorianos por aquello? Yo pienso que no, porque siempre a veces se tiene la esperanza, falsa dicho sea de paso, que la consulta popular soluciona el problema, que el cambio de ley soluciona el problema, que si cambian un director y ponen otro el problema se acabó, porque nos gusta poner solo parches y no vemos el problema de fondo. El problema de fondo es que estamos en una crisis que tiene que ser afrontada ya. Y no a través de ruedas de prensa, de tweets, porque ahí sí tiene un manejo muy bueno de la imagen de los funcionarios supuestamente trabajando. Pero la justicia, ¿cómo habla?
con resultados. Doctora, ¿Cuántos procesos están represados? Miles. doctora, lo que le quería preguntar es, con todo esto que señala, el problema del Consejo de la Judicatura es la estructura, los integrantes, las decisiones, debe mantenerse o no el Consejo de la Judicatura. Fue un error haber cambiado la estructura que estuvo vigente hasta 2011 con 9 vocales que venían de diversas vertientes y circunscribir a 5 consejeros procedentes de varias instancias del Estado. ¿Cuál es el problema de fondo con Judicatura, doctora? El problema de fondo es que al parecer no tiene muy claro cuál es la razón de ser del organismo, ni tampoco tienen claro cuáles son las necesidades de la Administración de Justicia, desde el punto de vista administrativo. Yo digo, ¿cuál es la lectura que tenemos? Que están preocupados por, qué sé yo, se reúnen las altas autoridades del Consejo con otros pares de otros países y firman un convenio. O ahora piden que les rindan cuentas de las visas americanas. Cuando parece ni siquiera van a las unidades judiciales, hay ciertas provincias en donde ni siquiera hay lo básico, como jabón para lavarse las manos. O sea, parece ser que se tapan los ojos frente a una operatividad ya en el plano de atención a los usuarios, no más básico, desde papel, tinta, solvencia en los funcionarios también, que sepan que tienen que atender bien al usuario. Hay funcionarios que claramente les pesa su trabajo y piensan que los papeles no son personas pidiendo justicia, sino es un papel más que les estorba. No quiero generalizar, pero lamentablemente se siente eso, un desdén total de parte de quienes deberían estar al servicio de las personas, y no creo que el Consejo de la Judicatura tiene que quedarse al margen de eso. No sé, visitar un poquito más las unidades judiciales, que más bien centrarse en una función de relaciones públicas y de tratar de mostrar a través de redes sociales que están cumpliendo una buena labor, cuando eso solo se demuestra con hechos. Y los hechos nos dicen que no es así. Desde el punto interno, y también ya incluso organismos internacionales nos están indicando que no estamos marchando en una dirección adecuada, que los discursos no nos sirven. Queremos actitudes, conductas activas y proactivas de que la justicia está al servicio de los ciudadanos y no del poder. Y eso no se gana solo con un discurso que le digan, no, la justicia ahora es una maravilla. Queremos verlos con las decisiones de los jueces. Así hablan los jueces. Doctora. Así habla el Poder Judicial. Pero si vemos que todavía tenemos un trato disímil y distinto, que las personas sienten que solo ciertas causas se despachan y las demás son totalmente ignoradas, ahí tenemos un tremendo y gran problema. Doctora, muy rápidamente y ya para concluir, si bien ha quedado clara su postura respecto del anuncio de una consulta popular, yo le pregunto, ante un eventual escenario de desarrollo de consulta popular, ¿qué es lo que se debería plantear o cómo debería estar dirigida para lograr efectivamente una reforma del sistema judicial del país que cumpla con las expectativas y este objetivo planteado? Quizás mi respuesta va en la misma línea. Una consulta popular nos puede garantizar el acceso de los mejores ecuatorianos para que sean quienes tomen decisiones judiciales. Me permito decirle que no. A través de una consulta popular podrían hacer reformas legales. Yo me pregunto, ¿el cambio de la norma sin más cambia los hechos? Si aún con buenas normas, si no hay una aplicación en todos los casos y el coraje de ciertos funcionarios para no sucumbir a las presiones del poder, dígame, una consulta popular no es una varita mágica. Una consulta popular sí es popularmente o simbólicamente una manera de calmar a la sociedad y decirle, mira, yo te escucho y esto va a dar solución a un problema, pero yo no veo en los hechos fácticos, que es donde está el problema, no en el marco normativo. Marco normativo tenemos, el problema es que es inobservado. Y ninguna consulta popular le va a garantizar que quienes deben tomar decisiones lo van a hacer de forma correcta. Ese es el problema.
Correcto, doctora. De esto habrá que seguir hablando. Le agradezco a los tiempos que he podido entrevistar a Paulina Araujo, que por sus horarios académicos no siempre es posible justamente acceder a su criterio, pero hoy hemos tenido la oportunidad de volver a conversar con la doctora Araujo y conocer su criterio sobre lo que está pasando con la justicia. Muy gentil, doctora, que tenga una buena mañana y una buena semana, y a cuidarse, por favor. Una linda mañana también, Belkis, Fabricio, y a toda la audiencia, un fuerte abrazo. Gracias a la doctora Paulina Araujo, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de la Administración de Justicia. Muy bien. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.